Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Damos comienzo a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura, con tremendos panelistas que tenemos en el día de hoy e invitados. Partimos saludando a Mara Cedini, que es la única de los que estamos aquí que ha actuado en el Movistar Arena. Los demás no hemos actuado y con público lleno. ¿Cómo está vocera de gobierno? No, vocera, una de las voceras del Comando José Antonio. Eso sería todo lo que tengo ahora. Muy bien, Checho, ¿cómo estás tú? Feliz de estar acá nuevamente. Un día interesante post el foro social que se realizó en una radio vecina aquí en Cooperativa. Harto que conversar, sobre todo a pocas semanas de las elecciones de segunda vuelta. Oye, pero antes de presentar a los siguientes panelistas, valoro mucho la presencia de José Antonio Kast en un foro social, porque ahí como que corría con ventaja desde el punto de vista de la imagen que tiene la gente, ¿no es cierto? Corría con ventaja la candidata comunista de la continuidad. Sin embargo, yo lo estuve escuchando la mañana y creo que salió muy bien parado José Antonio, y siento que Jara está en una actitud de puro ataque nomás, ataque, pero con muy poco argumento, así que bien por José Antonio. Saludamos al diputado Jorge Alessandri también, que está con nosotros. Muy buenos días, Checho y panelistas, feliz de estar en el Conectados otro día jueves. Muy bien, y nuestro invitado especial, Johannes Kaiser. Qué gusto de tenerlo acá, querido amigo. Yo pensé que con mi hermana aquí ya habías tenido una sobredosis de Kaiser, pero... No, nos falta acerca un poquito el micrófono. Okay. Hay sobredosis de Kaiser, pero todavía me falta Axel. Y después se va a almorzar el Checho y se pide una chuleta Kaiser. Claro. Eso mismo, no, eso es una escalopa Kaiser. No, bueno, ayer conversé con tu hermana justamente y le pregunté de dónde tenían esta motivación política y bueno, y me contó la historia, que tu papá había sido alcalde, que tu... O sea, mi abuelo fue alcalde. No, pero va más lejos. O sea, es un tema hereditario, sí, claro. Que llega bastante atrás. El papá de mi abuelo, papá o el abuelo de mi abuelo, fue uno de los fundadores del sindicato de correos y telégrafos en Alemania, por ejemplo, sindicalista. Por otro lado, un cierto antepasado Buschmann se tuvo que venir de Alemania escapando de la revolución en 1848. Dicen que le disparó al príncipe Metternich y que no le dio. Su descendiente, hay otro descendiente de él, que es entonces Sergio Buschmann, que es pariente mío, el que fue el frente. Sí, pues de Frente Patriótico. Del Frente Manuel Rodríguez, tío abuelo. ¿Tío abuelo tuyo? Sí. De todo hay en la vida del Señor. En todos lados. Y la verdad es que muchos de los que llegaron de mi familia llegaron en razón de arrancar de la situación de desorden político que se estaba dando en el siglo XIX en Europa. Gente que llegó por el tema de la fracasada revolución liberal de 1848 y aquí se instalaron, y siempre fue un tema. Y por lo demás, te voy a decir una cosa. Como mi familia también sufrió la reforma agraria, mira, eso Maquiavelo lo decía: ten cuidado con quitarle a la gente sus cosas, porque lo van a recordar toda su vida, y no solamente una generación, 2, 3, 4 y 5 generaciones también. Aquí estábamos hablando de los sitios de memoria, me encantaría que un día tengamos un sitio de memoria para las víctimas de la reforma agraria del señor Allende. A la gente que violaron, a la gente que asesinaron, a la gente que golpearon, a la gente que echaron de sus casas, que echaron de sus fábricas. Podríamos hablar una vez de los sitios de memoria para la gente a la cual le violaron los derechos humanos ahí, pero bueno, resulta que... Oye, antes de entrar en los temas, que tenemos demasiados temas en el día de hoy, quisiera hacerte la pregunta que me imagino que todos están haciendo. ¿Qué está haciendo Johannes Kaiser después de la elección presidencial? Efectivamente queda con un bolsón de voto importante, que ha instalado como una figura política importante también, pero ¿qué es lo que haces ahora? ¿Qué es lo que estás esperando ver?
cómo viene el gobierno próximo, va a participar de ese gobierno, va a dedicarte a potenciar tu partido. ¿Cuáles son los planes de corto plazo de Johannes Kaiser? Bueno, en primer lugar, agradecer todo el respaldo que recibí. Yo creo que para una primera excursión presidencial es un tremendo resultado el que sacamos, con un partido que estaba en formación mientras estábamos haciendo campaña, ¿ya? O sea, todo haciéndolo sobre la marcha. Pero decir lo siguiente, el bolsón de votos no es mío, el voto es de la gente, siempre es de la gente. A nosotros nos dieron... Esa es una frase que dicen todos los políticos no, pero te diría una cosa. Pero al final de cuentas esos votos votaron por ti. Esa frase... Gente que creyó en tu proyecto. Esa frase la empecé a decir yo. Que haya otros políticos que se estén colgando ahora es otro tema, me parece muy bien. Pues pero... muestra un proceso civilizatorio político, porque efectivamente los políticos no somos dueños de nuestros votos, nosotros somos empleados de la gente que nos vota. Ahora, ¿qué me toca a mí hacer? Bueno, mantener y solidificar la oferta política que significa el Partido Nacional Libertario, y hacer accesible a más gente la visión de sociedad que nosotros queremos construir. Ese es el camino que seguimos ahora. Eso significa mucho trabajo hacia la interna del partido, pero también eso recién empieza en serio una vez que termine esta campaña, porque en este momento estamos también comprometidos al 100% con la campaña de José Antonio Kast. ¿No vieron venir el fenómeno Parisi? No, pasó por debajo del radar de los instrumentos de medición que teníamos. O sea, los instrumentos de ustedes también fallaron, sí, igual que la encuesta. Sí, absolutamente. O sea, estábamos quizás más cerca, pero no al nivel en que se produjo este fenómeno, que yo creo que tuvo mucho que ver con el tipo de campaña que se hizo, ¿no? Una campaña que no te voy a decir que fue subterránea, pero fue una campaña que se hizo a través de redes sociales que nosotros no estábamos manteniendo no lo estábamos viendo. Que llegaban directo al votante. Exactamente, muy Cambridge Analytica, muy siguiendo el sistema de los Estados Unidos de segmentación, muy específico. Una campaña brillante. Quiero saludar y felicitar a Dani Quiroz, que es probablemente el que hizo esa campaña, porque realmente muy buena. Ahora, no es necesariamente no es algo barato, ni mucho menos de hacer tampoco. Así es que, interesantísimo como fenómeno, y nos tenemos que hacer cargo de eso, porque ya de la mano de esto tú puedes decir, si los instrumentos tradicionales no sirven para medir, eso significa que ya no existen los candidatos chicos. Y las mediciones en las encuestas mismas ya no son de ninguna manera predictivas desde el punto de vista de lo que puede ser un resultado electoral. Eso cambia completamente la forma de hacer política y la forma también de enfrentar a los otros candidatos. Pero yo quiero salir un poco en defensa de la encuesta, en el sentido que los dos primeros todas le chutaron. Hay una que obviamente se pegó un costalazo, que fue la Cosa Nostra, que al final hablaba de un triple empate, pero en general todas dieron primero a Kast y segundo, primero a Jara primero y segundo a Kast, pero con los bolsones de voto que tenían los candidatos. O sea. ¿Pero por cuánto? Le daban distancia a Jara que no tuvo. No te olvides Le que daban más a Jara, sí. No te olvides que aquí hay 5, o sea, Parisi estuvo a 4 puntos y algo de pasar a segunda vuelta. O sea, pudo haber sido el segundo. Sí, claro. Estaba casi en el margen de error. Según él no pasó a segunda vuelta por culpa de la encuesta. No creo que haya sido así, porque si las encuestas lo hubiesen mostrado a él en una posición más fuerte, evidentemente que se habría transformado en un adversario político al cual, entre otras cosas, le habríamos recordado a la ciudadanía el triste récord que tiene él en materia de su vida profesional, su vida personal, etcétera. Eso habría salido porque es parte de lo que era la campaña. Estar arriba en las encuestas significa estar a la vista de los ataques, sí, y de exactamente. Los primeros en las encuestas son los que más ataques reciben. Así como me pegaron a mí en su momento, le pegaron a José Antonio, le pegaron a Jara, es parte del escenario. Lo que pasa es que cuando tú no apareces en la encuesta, juegas solo. Y lo que hizo Parisi fue jugar solo. Pues nadie salió, a ver, ¿cuánto fue? ¿El 2011, 2013, algo así? Evelyn destruyó la candidatura de Parisi con 2 declaraciones.
¿Cuáles fueron? No me acuerdo. Fue pensión de alimentos. Pensión de alimentos, sí. Que por lo demás es un tema también que hay que aclarar. Y yo personalmente, cuando empezó esta campaña, a mí me dio como caja. Resulta que decía que yo hacía campaña con plata fiscal, con mi plata parlamentaria, lo cual es un delito, por eso lo querellé por injuria y calumnias, pero resulta que él pide un crédito en el Banco de Estado y se deja pagar la campaña ahora por el fisco. El mismo fisco. El mismo fisco, pues el mismo Estado. ¿Ya? Pero a mí me pegó muy duro y me pegó mucho rato, y yo la verdad es que no quería salir, no quería bajar a ese nivel, pero en otras circunstancias quizás lo habría hecho. Ahora, no voy a subestimar. Se deja entrever de que tú tienes información que podría hacerle daño a París. No, pero esa información es de público conocimiento. Pero no solo eso, porque al final, espérate, cuando los candidatos están arriba en la encuesta, evidentemente empiezan las estrategias de los otros candidatos. ¿A quién le quito votos? ¿A quién tengo que bajar? Entonces, en el fondo, esa visibilidad lo que hace es desarrollar estrategias por parte de los distintos comandos. Cuando tú juegas solo, nadie te pega por tus declaraciones. A ver, Parisi le pegó una declaración muy fuerte a Evelyn, que fue un poquito falta de respeto en uno de los debates, y en verdad nadie pescó tampoco, porque en pero el fondo pudieron haber matado pero si hubiera estado primero o segundo en la encuesta, lo habrían reventado. Entonces, eso es un poco lo que está diciendo Johannes, que yo estoy de acuerdo, que en el fondo tu posicionamiento te expone mucho más al escrutinio público, al escrutinio de la prensa, y a ser en el fondo el objetivo de las distintas campañas de tus opositores. Oye, date cuenta solamente de un punto. La promesa de aumentar en 50.000 pesos por año la PGU habría significado aumentar en total el gasto por lo menos en 3.500 millones de dólares en un curso de 4 años, al mismo tiempo que decía que quería reducir el gasto en 15.000 millones. Y todo eso lo iba a hacer 15.000 millones de dólares, ya no 15.000 millones de pesos, porque 15.000 millones de pesos quizás lo alcanzáis a hacer, pero de dólares, solamente recortando los sueldos de los políticos. Mira, no va por ni un lado la matemática. Era una cuestión tan descabellada, porque nosotros planteamos la reducción de 15.000 millones de dólares, pero fuimos también suficientemente honestos para decir, ¿sabes qué más? Tenemos que recortar ciertos programas sociales que están mal evaluados, tenemos que recortar por lo menos a la mitad el personal público, o sea, los funcionarios públicos, para poder llegar cerca de esta cifra. Él dijo, ¿sabes qué más? Recortémosle el sueldo a 150 parlamentarios, ya, en 3 millones de pesos, son 450 millones de pesos mensuales, son 4.500, son 6.000 millones de pesos, 6 millones de dólares al año. Te faltan 14.000. Ya le recortamos 6 millones de dólares, 6 millones de dólares, pero con eso pago los 14.000 millones de dólares. No tenía sentido. Oye, bueno, vamos a seguir conversando, va a estar con nosotros Johannes todo el programa, así que vamos a tener tiempo para seguir hablando un poquito más de la alta política. Sin embargo, creo que hay temas que hay que tocar de todas maneras en el programa de hoy. Me quiero ir al otro lado de la trinchera, me quiero ir hacia la democracia cristiana. Me parece impresentable lo que ha hecho el Tribunal Supremo de la ADC, de suspender la militancia del expresidente Eduardo Frei, a raíz de una fotografía y una reunión que tuvo con José Antonio Kast. Si yo creo en la democracia, las personas son libres de apoyar a quien quieran, primero. Segundo, también se le critica por haber votado rechazo del mamarracho constitucional. O sea, la democracia cristiana fundada por Eduardo Frei Montalva quería un país plurinacional, quería tener varios sistemas de justicia, quería la destrucción que venía para este país si se hubiese aplicado esa constitución. Entonces yo no sé quiénes se salieron efectivamente del espíritu de la democracia cristiana, si las actuales autoridades encabezadas por el señor Huenchumilla o el expresidente Eduardo Frei. Yo creo que Eduardo Frei representa mucho más el pensamiento fundador y originario de la democracia cristiana que las actuales autoridades. Y con las actuales autoridades el Partido Demócrata Cristiano se está disolviendo, se está desapareciendo, está teniendo cada día menos peso político dentro del país. La verdad que esto me parece una vergüenza, lo que quieren hacer.
y esto viene con una estrategia, porque además después vamos a hablar con Johannes también de una jueza que quiere enjuiciar a Eduardo Frei por haber ayudado al retorno de Pinochet de Londres. El mismo día que Frei sale con la foto, lo salen a atacar y lo citan. Imagínate las redes de la izquierda que quiere castigar a todo el que se atreve a ir en contra de ellos. Por eso da tanta rabia lo de Pardoux y otras cosas. Imagínate lo que significa tener un poder judicial que se presta para esto, jueces que se prestan para esto. A ver, ¿qué tipo de fallos se pueden esperar de una jueza que se presta para esto? ¿Qué tipo de fallos en causas que son eminentemente políticas, como son las causas de derechos humanos? ¿Cuánta dependencia, cuánto más vamos a hacer como si el Poder Judicial fuese un Poder Judicial independiente en este país? O sea, pero lo quieren enjuiciar por haber colaborado a traer de vuelta a un expresidente de Chile, un ex comandante en jefe. ¿Tú te imaginas ahí? Senador en ejercicio. Senador en ejercicio. ¿Tú te imaginas ahí Estados Unidos dejando que un ex comandante en jefe sea enjuiciado en otro país? O sea, es que es ridículo. Y por eso quieren castigar a Eduardo Frei, o lo quieren de alguna forma manchar, para que efectivamente, yo creo que la foto con Kast no va a mover la aguja. Ya a esta altura la izquierda religiosa va a votar igual por Jara, eso no se van a dar vuelta, y ni siquiera alcanza al porcentaje que tiene Boric. Igual es un golpe para la candidatura de Jara. Es un golpe a la candidatura de Jara, de que le saca la moderación. Sí, pero ¿cuántos votos va a sacar con eso? Pero Checho, te demuestra, yo creo que en el fondo la desesperación de esa candidatura, y también, digamos, la desintegración de la democracia cristiana como sus principios, orígenes y valores. Finalmente, cuando se alían a una candidatura, a una candidata comunista, que digamos es la antítesis de la razón por la que se gesta y nace democracia, la democracia cristiana. El Partido Comunista no es ni demócrata ni cristiano. Pero a eso voy. En el fondo ya te habla de cómo se desintegró finalmente la democracia cristiana en Chile, porque más encima no solo fueron llevados a tribunales a nivel internacional de la democracia cristiana, sino que además se separaron en dos para el proceso constituyente, precisamente porque la mitad de los militantes de la democracia cristiana dijo: nosotros no estamos dispuestos a entregar al país a un mamarracho constitucional de este calibre que no respeta ningún tipo de institucionalidad, ningún tipo de democracia, separación de poderes, plurinacional, etcétera. Entonces, yo creo que acá es digamos, el culmine de una crisis inminente que tiene ese partido, que en el fondo sus representantes tradicionales de un país que vio crecer, que se generó, con las diferencias que podemos tener, desarrolló democracia, libre mercado, relaciones internacionales con distintos países, hoy día dice: no, yo no puedo estar representando a una candidata comunista. Ahora, dicho eso, Eduardo Frei simplemente recibió a José Antonio Kast, se sacó una foto en términos de institucionalidad de recibir candidatos, ahí no hubo un apoyo político, inminente. Ahí te fuiste al chancho. Ese es un apoyo, claramente. Está bien. O sea, y claramente Frei ha dicho que no va a votar por Jara. La foto es apoyo directamente a Kast. O sea, pero entre las dos alternativas que hay, si recuerden que hay dos opciones en la segunda vuelta. Obvio, si la otra opción, Frei no puede apoyar a Jara. No es el favorito de Frei. Pero disculpen, tenemos que ir a la pausa. Sí, pero le voy a decir una cosa. No pueden seguir pasando por alto o minimizando lo que fue la gestión de una jueza de Corte de Apelaciones en esta materia. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los jueces a la vuelta de la pausa. No te preocupes, que vamos a seguir profundizando en ese tema. Hablando de los tribunales. Yo no sé qué pasa con los tribunales, que se supone que debería ser la institución que generaran más confianza en Chile. Hemos visto como ya van cuatro supremos. Ayer veía en las noticias yo como unos personajes tiraban droga adentro de la cárcel y Carabineros en un gran operativo los atrapan. Inteligencia lo atrapan y saben que el juez los deja libres. Así es. Los deja libres. Ese juez, si ese juez dependiera de mí, sin ninguna explicación, sin ningún juicio,
le pegaría una patada en la raja, pero inmediatamente que se salga el Poder Judicial. Y eso desincentiva mucho a los buenos carabineros, pero porque obvio, estuvieron varios días mirando, observando, sacando fotos, preparando el operativo, deteniendo de forma legal, pillándolos con las manos en la masa. O sea, 30 días de trabajo de un equipo de la CIP. Y el juez los deja libre, evidentemente que eso es un golpe a todo ese trabajo serio que hacen los carabineros. Y una y otra vez, porque los carabineros en todo tipo de orden se encuentran con los mismos criminales una y otra vez. Y los captura y el criminal lo mira a los ojos y le dice, hola de nuevo. O lo amenaza. Nos vemos la próxima semana. Si o al lo final, amenaza. esto, como diría mi amiga Macarena Vilar. Pero eso es un tema, ese es un tema, y el tema político, que está totalmente coaptado al Poder Judicial por el tema político, sobre todo por la izquierda, digámoslo, porque la mayoría de los jueces fueron nombrados sistemáticamente durante los años que gobernó la Concertación por la izquierda, y ocurre lo que está ocurriendo ahora con Frey. O sea, esto es una maniobra electoral de baja. No es la primera vez que sucedió. Durante mi campaña, durante la última semana de mi campaña, empezaron a sacar fallos de Krasnov. ¿Por qué? Porque la prensa había levantado el tema. Entonces, mira, aquí el Poder Judicial, no le gusta que los políticos se metan en el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial se mete en política. Claro. Con Sergio Muñoz andaba dictando fallos que eran leyes. Claro. ¿Ya? Por lo demás, no dan garantía. Y yo no diría que aquí es de izquierda o derecha, porque la derecha pone a los suyos para arreglarse los bigotes en materia económica, y la izquierda pone a los suyos para arreglarse los bigotes también en materia económica, porque de la mano de todo este tema de los derechos humanos también corre mucha plata. Las compensaciones. Sí, ¿Ya? claro. Entonces, ya el tema del Poder Judicial se transforma en una necesidad imperiosa, su corrección. Y que recordarle a la gente lo siguiente, pues el de derecha dice, no, es que no es tan grave cuando lo hacen los nuestros. Y el de izquierda dice, es que no es tan grave cuando lo hacen los nuestros, porque pues están avanzando en mi agenda política. Voy a decir una cosa, el que se corrompe en la aplicación de la ley por razones políticas, en algún momento lo hace por razones económicas, se pone al servicio del narco. Lo que pasó en Arica, por ejemplo, con los testigos protegidos que le entregaron sí. a los abogados del narco, ¿de dónde salió? Las acciones del juez Ulloa, Urrutia, disculpa. Sí. Urrutia, ¿ya? ¿Cómo pueden ser defendidas en algún nivel? Las acciones, por lo demás, aquí no se salva tampoco la fiscalía. La fiscalía tiene ahí paralizado el caso. Acuerda el caso por el cual está hablando, porque no suponga que todo el mundo está tan bien. El juez Urrutia. Sí. Te acordarás que fue el que liberaba a todos los de la primera línea. Y andaba entonces tapándose un ojo, y hasta el día de hoy interviene entonces de manera bastante sistemática haciendo comentarios de índole política, ¿no? Son cosas donde tú dices, ¿sabes qué más? No corresponde. Si usted quiere ser político, vaya a la política, se presenta a la elección, ¿ya? Y si gana bien y puede legislar y puede debatir todo lo que quiera. Pero usted como juez, su labor es aplicar la ley como está escrita, no ponerse creativo, sí, claro. no ponerse esta cuestión de la justicia sustantiva, que es una porquería que enseñan en la Universidad de Chile, ¿ya? De la justicia sustantiva, donde el juez puede pasar por encima de la ley, si siente que no se está haciendo justicia, siendo que su labor es aplicar la ley, no es hacer justicia, ¿ya? Nos está dejando la tendalá en todos lados, nos está dejando la tendalá en los tribunales de familia, nos está dejando la tendalá en los tribunales laborales. ¿Cómo puedes tener tú, en un mundo razonable, 95%, una cosa así, el 95% de los casos en tribunales laborales se fallan a favor del trabajador? Y está bien que los trabajadores sean buenas personas, pero no el 95% de los casos son buenas personas. Pero mira lo mismo en los tribunales de familia, cómo se falla con perspectiva de género y se perjudica a los niños cuando alejándolo de los padres, poniéndolo con madres que entonces la gente son negligentes. tiene dos efectos. Déjame cerrar para que la gente entienda cuál es el efecto. La gente no contrata formalmente. Dos, la gente no se casa. No formalizan relaciones. Pues tú tienes que tener miedo de que llegáis a un tribunal y te van a hacer pedazos solamente por el hecho de ser hombre. ¿Quién se casa? No. Estás generando puros incentivos negativos dentro de la sociedad. Y te van a mano estos jueces y te van a hacer mierda por el hecho de haber contratado a una persona. O sea, créanme, es vergonzoso. Un amigo mío echó una persona que la pilló robando. Sí. Él le hizo un juicio y resulta que los abogados laborales le decían, paga, negocia. Bueno. ¿Pero por qué va a negociar si el tipo me robó? Negocia, porque
Siempre va a ganar, siempre. Y eso no puede ser, eso es una vergüenza. Hay presunción de culpabilidad de los hombres, de los empresarios, o sea, del comerciante, hay presunción del marido en la lucha por la tuición. Entonces, ¿qué tipo de justicia es la que tenemos en este momento donde se supone que somos... Mira, yo creo en una sola igualdad, que es la igualdad ante la ley. Así es. Y yo creo que también en su momento las mujeres pelearon por la igualdad ante la ley. 100%. Y los trabajadores pelearon por igualdad de armas ante la ley, ¿ya? Para poder entonces enfrentar el poder que tenía el empresario. Pero no más que eso, cuando tú inviertes el sistema y generas desigualdades ante la ley, tú empiezas a crear lo siguiente, son grupos privilegiados. Y esos grupos privilegiados empiezan a generar todo tipo de ruido dentro del sistema. Te pasa con las leyes indígenas, te pasa con... mil cuestiones. Al final terminas perjudicando a los que quería ayudar porque la gente no contrata trabajadores. No solamente no contrata, sino que dice, mira, aquí hay grupos, por ejemplo, tú ves, en este gobierno aumentó el desempleo femenino exponencialmente más que el masculino. Gobierno feminista. ¿Ya? En este gobierno feminista. Tú revisas por qué. Bueno, en primer lugar porque encarecieron la contratación, pero también porque se la han pasado amenazando con introducir legislación que lo que haría sería encarecer aún más el tener el postnatal de un año, por ejemplo. Que por lo demás, yo soy partidario de un postnatal de un año, pero tenemos que ver que no sea pagado directamente por la empresa. ¿Me explico? Entonces... Y no solo eso, la ley también, que el acoso, que la cuestión, que miráis un poquito feo una mujer y acoso. Jorge, te quiero preguntar, tú que estáis bien metido en el Parlamento, bueno, y Johannes también, ¿está el horno para bollo como para hacer cambio en el sistema de elección de los jueces, en la reforma que requiere el Poder Judicial? Porque así como está el Poder Judicial, no está dando garantía de igualdad ante la ley. Está claro. Jueces corruptos, jueces pagados, ¿no es cierto? Jueces ideologizados. Ahí nos vamos a agarrar. Jueces operadores. Ahí se van a agarrar. Ahí nos vamos a agarrar porque o sea, la propuesta del gobierno, que fue respaldada y refrendada por lo demás por Hernán Larraín en la Comisión de Constitución, iba de la mano de la creación de un Consejo de la Magistratura a la francesa, que no es nada más que meter otro elemento más que igual va a ser politizado. Pero eso no pasó. No, está bien, pero no ha avanzado más. La propuesta que yo tenía es una propuesta mucho más sencilla y quizás más radical, que es la de decir, ¿sabes qué más? La gente que llega con ciertos requisitos entra a una bolsa de sorteo y gira la bolita. Porque te voy a decir una cosa, esta cuestión de que hay un grupo de personas iluminadas que van a elegir al mejor para que haga las mejores cosas, yo esa cuestión en Chile yo ya no me la creo, bajo ninguna circunstancia. Prefiero que sea aleatorio, porque con eso tú cortas la relación entre los fallos políticos y la posibilidad de avanzar dentro del Poder Judicial. La democracia es una idea, yendo un poco más atrás. Pero ¿qué pasa si tú le vas dando puntaje a lo largo de su vida? Como los militares tienen una hoja de vida, ¿no es cierto? Y al final el que te dé el puntaje más alto es el que pasa. ¿Y el que te da el puntaje? ¿Quién es el que te da el puntaje? El Partido Comunista te va a poner algo que te... No, eso a lo largo de toda la carrera. Checho, una cosa en general, un comentario. El ser humano entre medio. La democracia básicamente se basa en la separación de poderes, ¿cierto? Antes el rey o el emperador deciden todo y nosotros decimos, como el ciudadano se va a tener que enfrentar a este monstruo, al menos dividámoslo en tres, para que al momento de enfrentarlo tú puedas tener alguna posibilidad de enfrentarlo. Y en los nombramientos se decía, mire, lo más transparente es que estos pesos y contrapesos, cuando los tres poderes del Estado se involucran en un nombramiento, ese nombramiento sale más limpio, más transparente, más controlado. Los Supremos son un ejemplo. Los Supremos, para llegar a ser ministro de la Corte Suprema, tú tienes que estar... La quina la manda a la Corte Suprema, de la quina elige el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, y el Poder Ejecutivo lo manda al Senado para la ratificación por voto en la sala. O sea, para llegar a ser Supremo, tú tienes que tener Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. 2 poderes políticos. A pesar de eso, hemos tenido tremendos problemas en la Suprema. Y yo creo que eso de meter a los 3 poderes para darle transparencia ya no funcionó. Nosotros tenemos que ir a un sistema de nombramientos judiciales, que algo se ha avanzado en el Congreso, de meterle alta dirección pública, de meterle estándares objetivos, de meterle pruebas, y que al final el amiguismo, esto de que existe un juez, que la señora o el marido es notario,
que al mismo tiempo el hijo también tiene un cargo, que esos eligen, que al final el hijo del senador trabaja en la oficina del conservador. Finalmente esa trenza es la que nosotros tenemos que llegar a romper con criterios objetivos. Tenemos que ir a la pausa, pero te voy a dar la explicación de por qué ha fallado el sistema. Porque tú lo dices, lo eligen los tres poderes. Tenemos un poder ejecutivo corrupto. Está claro, te puedo dar 100 ejemplos de corrupción al interior del ejecutivo. Tenemos un poder legislativo corrupto y tenemos un poder judicial corrupto. ¿Qué puede salir de eso? Una elección corrupta, pues, bueno, si está claro. Si sabéis que si Chile está pasando por una crisis valórica de unas proporciones increíbles que no lo hemos querido ver, ¿verdad? Ahora lo supimos. Y esto desde el gallo que evade el Transantiago hasta el presidente de la República que invita en su avión a la principal diputada que empezó con los robos en las fundaciones. Y él la invita en su avión particular. O sea, ¿cuál es la señal que da el presidente? Explíquenmela, por favor. Pero Checho, no es que no lo queramos ver. Hay sectores que necesitan los quiebres morales y valóricos de una sociedad para penetrar en las instituciones. Absolutamente. ¿Tú crees que es una estrategia? Absolutamente. O sea, bueno, vamos a la pausa, sigamos conversando porque el tema es interesante. Vamos a usar tu espacio para solicitar a Kaiser que asesore un poco acá en el tema de los debates. Hoy vi el debate de la radio y Jara lo atacó todo el rato y él es muy pasivo. Puede ser su estrategia, pero también debería verse un poco más firme en su defensa y en las mentiras que la candidata dice. Saludos cordiales, Patricio Madrid. Tengo la misma sensación que Patricio Madrid, que si bien es cierto, Casa ha demostrado siempre ser un caballero, no alterarse. Yo creo que la vez pasada le pasó la cuenta unos debates que se veía él muy como bajoneado, como, ¿te acuerdas después del viaje a Estados Unidos? Yo no creo que le alcance ni que esto le vaya a hacer daño, pero uno esperaría que reaccionara un poquito más fuerte. ¿Qué piensas tú? Tú tienes dos cosas. Uno, que está debatiendo con una mujer. Llega a decir una cuestión alzada de tono y van a venirse de todo encima, sobre todo esas que se quedaron calladitas con Monsalve. ¿Ya? Ese es un punto. El segundo punto es que efectivamente él está haciendo la posición del defensa en este partido. Él ya va ganando 3-0, 4-0, tiene otro partido que jugar más adelante. Y arriesgar en un debate es para el que desafía, no es para el que es desafiado. Y cerrando, creo también que de repente le plantean entonces la necesidad de aparecer moderado. Y yo personalmente creo que en la situación en que está viviendo nuestro país, y sobre todo lo que va a tener que hacer José Antonio en los próximos años, sería bueno que él empezase entonces de alguna manera a describir qué es lo que se viene, porque se vienen tiempos duros, damas y caballeros, se vienen tiempos súper difíciles y él tiene que nombrar entonces tanto al jinete como al caballo, es decir, quienes están ya preparando ahora todo tipo de acciones violentas, ¿ya?, contra el gobierno. Y contra el futuro gobierno. Lo están preparando ahora. Yo le diría a la señora Jara, oiga, ¿usted va a respaldar esto? Usted, a ver, ¿qué haría usted si usted es presidenta y nosotros estuviésemos en esta parada? ¿Qué haría usted? Mara. Sí, pero déjeme plantear un par de cosas que a mí me parece como importante de recalcar, sobre todo cuando uno ve absolutamente todas las apariciones de José Antonio Kast. Estos son momentos institucionales, de debates, de foros, en la cual yo encuentro que José Antonio se ha presentado como un presidente de la República. Y frente a las reacciones, digamos, un poco destempladas de Jara, en que se dedica a atacar y se nota la desesperación que tiene de estar en la cola, José Antonio está por sobre ese tipo de reacciones que no son
presidenciables que demuestran que la candidata Jara no tiene la estatura para ser presidenta. José Antonio está por sobre eso y se dedica a plantear los temas de manera clara y concreta. Dicho eso, distintos puntos de prensa, distintos momentos que son diferentes a este tipo de momentos institucionales. José Antonio Kast ha sido fuerte, claro, ha puesto las cartas sobre la mesa, le ha dicho a los inmigrantes legales cuántos días le quedan, le ha dicho a los corruptos que les vamos a hacer la auditoría del Estado, que no les queda ni un minuto a los operadores políticos y que al presidente Gabriel Boric que tenga claro que le vamos a investigar todos estos casos, como por ejemplo el caso de Larraín. Y en ese sentido, José Antonio ha sido muy claro, muy enfático y ha hablado con la fuerza necesaria que los chilenos necesitan. Ahora, estos momentos, a mí me parece que hay que plantear los temas sociales que se requieren y es Janet Jara la que ha perdido absolutamente el control y José Antonio ha estado absolutamente por sobre eso. Oye, me imagino que ya formalizaron a Larraín de la Fundación Procultura. El Consejo de Defensa del Estado. No, pero ya me imagino que está formalizado. O sea, no. es para mantenerlo vivo el tema, porque yo no me voy a olvidar de esa vergüenza nacional. Oye, la Fiscalía, ya todos recordarán, cambiaron al fiscal, tenía 14 personas en la lista para formalizar. Lo digo hasta el día de hoy no ha formalizado. Y vergüenza nacional. El Consejo de Defensa del Estado se querelló ahora y en la querella dice que al día siguiente de recibir los 1.600 millones lo empezaron a usar para fines distintos. Recuerden ustedes que metieron 1.100 a un depósito a plazo para rentar con la plata. A ver, hay que proponer de todas maneras, yo te voy a decir una cosa, yo creo que aparte de lo que es el sistema de nombramiento, nosotros tenemos que pasar también a un sistema de exigencia y responsabilidades también con la Fiscalía. No podemos dejar en manos de la Corte Suprema, evidentemente, la sanción a los fiscales. Con Jorge, nosotros fuimos los dos en una acción contra el fiscal Armendari. Así es. ¿Ya? Y la Corte Suprema se lavó olímpicamente las manos. Creo que hasta el día de hoy no tiene fundamento el fallo, ¿no es cierto? No lo han publicado. Hasta el día de hoy no publican el fundamento de un fallo que salió hace un año y tanto atrás. ¿Por qué? Porque les da vergüenza, por lo visto, publicarlo, y porque ahí hay mucha prueba sobre lo que pasó el 18-10. Mucha. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes ahí un enganche, una trenza tan potente de protección, redes de protección, hablemos claramente lo que es, son redes de protección, entonces es muy difícil salir adelante con una fiscalía que politizada te puede atornillar al revés, como lo hizo para el 18-10. Así es. Perfect Pool ofrece robots de limpieza para piscinas con tecnología de punta. Más de 20 modelos según tamaño y uso. Aprovecha hasta un 30% de descuento en los Perfect Days en www.perfectpool.cl. Camap 26 es la solución eficaz para tus cultivos, nutrición equilibrada y especializada que lleva al máximo el rendimiento y calidad de tu cultivo. Confía en la innovación y pureza de Camap 26. Encuéntralo donde siempre. Más información en www.agroconnection.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúas Pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirman su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. ¿Quieres comer rico? Comida italiana, esas pastas artesanales frescas, esos risotos, pescado, en un lugar de película, El Piegari, no te lo pierdas, se come exquisito, está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La marraqueta con jamón y palta, entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. Muy bien, ¿qué pasó? ¿No me pusiste música de esto o te quedaste dormido? Estaba puesta. O sea, soy yo el sordo entonces. Voy a tener que aumentarle el volumen a los audífonos. Dígame usted, ¿nos queda un par de minutos antes de ir a las noticias? Sí, un par de minutos antes de ir a las noticias. Tenemos tantos temas que la verdad no sé. ¿Puedo dar una buena noticia para los carabineros? Bueno. Desde el estallido social, todos saben la persecución que hubo, los casos emblemáticos, el Puente Pío IX, el Cabo Zamora, en fin. Crespo. El gobierno había dicho, mire, si usted está en cualquier proceso relacionado al estallido social, usted no asciende.
usted no asciende. Se olvidan de la presunción de inocencia, se olvidan de las garantías, se olvidan que en las instituciones, si tú no asciendes y todos tus compañeros ascienden, finalmente vas quedando rezagado. Varios oficiales y suboficiales fueron a la Contraloría y hace 2 días Dorothy Pérez, a mi juicio en otro acierto, dice que no pueden dejar de ascenderte si tú cumples con todos los requisitos, no estás formalizado. El tema del sometimiento a proceso del sistema antiguo no es lo mismo que una denuncia, no es lo mismo que un juicio. Sabemos que muchos de estos juicios son inventados, y Dorothy Pérez le enmienda el rumbo al gobierno y le dice, mire, si hay un oficial o un suboficial de Carabineros que cumple los requisitos para ascender, recuerden que los ascensos son en diciembre, usted lo tiene que ascender. Y muchos de ellos recibieron estas noticias muy contentos, y Dorothy Pérez nuevamente dice, aquí las reglas son las reglas, son para todos, y la política no puede meter la cola en esto. Este gobierno que le ha gustado violentar el Estado de Derecho, ¿eh? ¿Cómo han violentado la Constitución y las leyes? Yo le voy a decir una cosa, menos mal que no se les ocurrió meterse con el sistema electoral, porque habría terminado muy mal todo este cuento. Sí. Por lo menos es lo único que todavía tenemos confianza. Cuando la gente me dice, oye, hay que tener cuidado para la elección del fraude. Siempre hay que estar encima. Sí, No, siempre hay que estar encima. Los apoderados, Sí, los apoderados de mesa son fundamentales, importantes. porque mira, hay elecciones que se han definido por una sola mesa. Entonces, más que presidenciales, sí, locales, municipales. Por Entonces, un voto. Yo tengo un sobrino que es alcalde por un voto. Entonces, yo ahí digo, son fundamentales, porque más allá que el sistema puede funcionar bien, eso no quiere decir que no puedes corromper una mesa, un colegio, una comuna. Sí, es la respuesta que yo le doy a la gente, pero por favor, tengamos confianza en algo. Es la única institución, y es un orgullo para Chile tener el resultado. Yo tomo el programa de 7 a 8, siempre en las elecciones. Me dan ese horario acá en la radio, y de 7 a 8 las mesas se cierran a las 6, de 7 a 8 ya sabemos quién ganaron. Bueno, yo espero que eso continúe siendo así, porque hubieron dificultades en esta campaña con las cuentas del CERVEL, hubo dificultades. Sí, pueden haber problemas, pero me refiero que el sistema como todo. Lo que pasa es que como todos los sistemas tienen que estar encima para evitar que empiecen a degradarse. Y es por eso yo quiero invitar también a la gente a sumarse, a inscribirse en apoderadospnl.cl, que nos va a servir entonces para llevar apoderados de mesa a chequear todos los centros de votación. Noticias, vamos a las noticias, volvemos con Johannes Kaiser, Mara Cedini y Jorge Alessandri aquí en su programa Conectados con Agricultura. ¿Qué mintió? El fiscal nacional, que con tanta prontitud ha dicho que va a investigar a los 2 diputados que supuestamente, uno de ellos confirmó que había recibido plata, el senador, pero Cristian Araya niega que haya recibido plata, pero con tanta rapidez que el fiscal inicia la investigación contra ellos, y todavía no le exige cuenta al fiscal, que todavía no formaliza al señor Larraín. Perdone que yo sea majadero, no, por favor, pero es que yo tengo la obligación de mantener vivo este caso, porque ellos están apostando al olvido, que la gente se olvide que se robaron plata que iba para la gente más necesitada, que era para un programa de protección mental, y se la robaron en carretilla. Y no ha pasado nada, absolutamente nada. En el momento que había tocado al presidente de la República con una escucha, cambian al fiscal que tenía listo 14 para formalizar, ponen a otro y le dan un mes para que formalice, y ya van 2 años y no pasa nada. Es una vergüenza, fiscal nacional. ¿No le da un poquito de vergüenza? Hasta el Consejo de Defensa del Estado se metió ahora con querella, porque 1.600 millones, y al día siguiente estaba sacando un depósito. Pero al fiscal nacional no le dará vergüenza, o creerá que todos los chilenos somos tontos, que está actuando de una forma en un sentido y de otra forma cuando... Pero recordemos que es compadre el ministro del Interior. Déjame complementar, porque aquí estamos hablando de cohecho, ¿ya? Supuestamente para obtener un voto. En el caso de Araya, el buen votó en contra, yo. Disculpen, se me arrancó el chilenismo. Pero yo ayer escuché al senador Bianchi en Sin Filtro
denunciar cómo el gobierno había estado comprando votos. Comprar, por ejemplo, o sea, entregar, por ejemplo, la presidencia del Senado a cambio de un voto es igualmente un cohecho que si entregas plata. Ojo. ¿Hay alguien que tenga la certeza de que le ofrecieron a Osandón nuevamente la presidencia? Es que no tenemos certeza tampoco de la plata de Araya. Pero si aquí el tema es el tema del cohecho para obtener un voto en un sentido específico, lo que pasó ayer con Pardov debiese dar suficiente razón para que el fiscal nacional abriese causas similares. ¿Por qué? Porque el cohecho no tiene que ser necesariamente a cambio de lucas. Claro. Ojo. Si no pueden ser prestaciones, otro tipo de cosas. Bueno, entonces, señor fiscal nacional, porque aquí yo vi cómo enterraron el caso Sierra Bella, vi cómo lo enterraron, ¿ya? Lo sepultaron desde la fiscalía, vi cómo están sepultando el caso Fundaciones, porque el caso Procultura es uno de varios, sí, de una decena de casos, y el resto de los casos también están ahí medio enterrados. Ya, bueno, está bien, persiga todo, pues. Si aquí yo a estas alturas, te voy a decir honestamente, pudiese acusarse constitucionalmente al fiscal nacional o a los fiscales regionales, yo lo habría hecho. Y estoy pensando seriamente en una reforma constitucional para hacerlo viable. Oye, bueno, yo creo sí que me da vergüenza los parlamentarios de Chile Vamos, vergüenza de la votación que tuvieron en la acusación constitucional. En el Senado, en el Senado. En la Cámara todos votamos por acusar. Todos votaron. Me refiero a los senadores. Y me encantaría que dieran explicaciones por qué votaron de esa forma. Particularmente el sinvergüenza de Osandón, que es un sinvergüenza, ya que negoció con el enemigo para ser presidente del Senado. O sea, no tenemos certeza de eso. Es lo pero no en la vez anterior. En la vez anterior hay certeza. Entonces, claramente hoy día uno tiene todo el derecho de sospechar. Y digo sinvergüenza en el buen sentido de la palabra. No estoy diciendo que haya recibido plátano. Sin vergüenza, que no tiene vergüenza para votar en contra, o sea, para vender su voto a cambio de un cargo. Esto si lo simplificamos, lo mismo que está haciendo la democracia cristiana, unirse a los comunistas para conseguir cargos. Esa es la única explicación de que la democracia cristiana esté ahí. Entonces, Osandón es igualito que los DC actuales que manejan ese partido que en alguna época fue importante. Mara, tú querías hablar un poquito del tema de Valórico. Sí, o sea, lo que yo quería es que, virando los temas, la deconstrucción cultural es parte de una agenda ideológica para la instauración de la nueva moral. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando se ataca las tradiciones, por ejemplo, occidentales, cuando se atacan las tradiciones valóricas, morales de una sociedad, tienen un objetivo profundo. Esa destrucción viene con la reconstrucción de un nuevo sistema valórico, instaurado por distintos grupos ideológicos. Y bien lo decía Gramsci, estuve buscando hace un rato la cita, y yo creo que, para los que no saben, Antonio Gramsci es como el ideólogo marxista de lo que es el concepto de la hegemonía cultural. En el fondo, el dominio de una sociedad ya no a través de la violencia, sino que a través del cambio de la cultura. Él decía: para alcanzar la hegemonía es necesario desarticular los valores morales dominantes, pues solo debilitando la ética tradicional podemos instaurar una nueva cultura que nos permita ejercer el verdadero control sobre la sociedad. Entonces, cuando vamos a poner un ejemplo muy sencillo, cuando tú ves, por ejemplo, que se crea este discurso de la violencia institucional, donde se construye el concepto de violencia y lo pones en todo ámbito, que es la violencia física, y lo pones en todo ámbito del lenguaje, y tú escuchabas, por ejemplo, a Boric, a Vallejo, a todos los que fomentaron el estallido delictual, hablar de que el Estado ejercía una violencia institucional. Tú al meter ese tema en el lenguaje, tú justificas la violencia física. Entonces, ¿cómo respondes tú a la violencia institucional? A través de la violencia física y el levantamiento de un estallido delictual o una insurrección
violenta. Entonces, yo creo que seamos súper cuidadosos de por qué normalmente vemos que la izquierda ataca todo tipo de valores. Ataca a la familia, ataca la honestidad, ataca la no violencia, ataca la institucionalidad, porque al destruirla pueden armar un nuevo orden. Ellos restablecer, es como muy 1984. A todos los que leyeron a Orwell, ¿de qué se trataba la neolengua? De cambiar los significados de las palabras y reestructurarlas y desde el Estado, desde estos grupos de poder, resignificarlas. ¿Por qué? Porque al cambiar el lenguaje, y por eso uno es tan majadero en no caer en el lenguaje progre, en no caer en el lenguaje de la violencia, o que muchas veces los medios de comunicación se lo compran a la misma izquierda, porque tú al cambiar el lenguaje cambias la cultura. Y al cambiar la cultura, destruyes toda la construcción, digamos, de una sociedad y sus tradiciones. Y por eso yo quería volver a retomar ese punto, porque me parece súper importante que entendamos por qué se atacan principios básicos de nuestros valores y de nuestra construcción de sociedad. Quizá para complementar, la izquierda siempre ha querido... la base del pensamiento de izquierda moderno es Rousseau y el buen salvaje. Sí. Lo que la izquierda pretende, el comunismo, etcétera, pretende volver a un estado mítico, un estado que supuestamente existió en algún momento, donde todos los seres humanos eran felices antes de la civilización. Es decir, volver al paraíso, la práctica. Uh-huh. Para hacerlo, tienen que destruir todo aquello que ha evolucionado. Por eso se llama revolución. Quieren volver a un punto anterior a la evolución civilizatoria. Y eso significa destruir el cristianismo, significa destruir la filosofía griega, significa destruir el derecho romano, significa destruir nuestra civilización, significa destruir el sistema económico. Lo que pasa es que por obra de magia, supuestamente, ¿ya? Después va a haber algo que va a ser mucho mejor que lo que tenemos ahora. Pero ni siquiera en algún momento propusieron lo que era el socialismo real. Ya vemos las consecuencias del socialismo real en Cuba, Norcorea, etcétera. Lo que queda ahora para ellos es solamente la destrucción. La alternativa es una visión, ¿cómo te digo? Es de pesadilla, ¿ya? Que es solamente el espejo de la civilización. Tú lo viste, por ejemplo, en las Olimpiadas en Francia, cuando hicieron una última cena degenerada, ¿ya? Con puros degenerados encima de la... como refrendando la última cena. Bueno, es eso. En la práctica son los orcos. Literal. Así como en la historia de Tolkien, ¿ya? Que los orcos son la versión degenerada, destruida de los elfos. Pero destruyen el actual porque creen que ellos van a diseñar el nuevo. No, ni siquiera eso. Creen que va a haber una especie de... Porque antes tenían un proyecto de alternativa, ¿ya? Hoy día ni siquiera tienen eso. No hay nada. Oye, déjenme saludar a una amiga que es fiel, Mara Cedini y Jorge Alessandri. Acabo de ver una noticia. Sí. A ver, asaltaron en Estación Central. 5 delincuentes le hacen una encerrona a un bus. En plena luz del día. Le hacen una encerrona y le roban a todos los argentinos que estaban turisteando aquí comprando. A un bus. O sea, Johannes, déjame quedarme en tu indignación y preguntarte, no es tan fácil arreglar esta cuestión. Es fácil. Cuando tenéis delincuencia por todos lados de esa talla, vaya a poner en la estación de buses policía para que no pase esto. No. Y te van a hacer un portonazo en Ñuñoa. No. Y te van a... Oye, es que esta cuestión ya es una cosa todos los días. Es que no. Explícame, porque tenés que ir a buscarlo. Con buena fe entender. Te lo voy a explicar. En primer lugar, necesitas suficiente espacio para meterlos presos, porque tenemos un problema de capacidad carcelaria, que no se ha hecho cargo la clase política aquí desde hace 20 años, que no aumenta realmente la cantidad de espacio. Ese es un punto, ¿Okay? te lo doy. Segundo punto, tenés que sacar a todos los jueces garantistas, tenés que hacer una reforma del sistema procesal penal. Tienes que hacerlo. Tercero, porque tú crees que esos asaltantes ya han estado en la justicia. Pero todos ellos han estado, tienen detenciones, por lo menos 20, 30 detenciones. Todos ellos tienen carreras criminales armadas. Y tienes también te doy el punto. Todos los delitos tienen que pagar con prisión, y tú tienes que estar dispuesto a agarrar a esta gente y hacerlos sufrir en la cárcel. Llegar a la cárcel en Chile tiene que ser un momento de la más profunda desesperación para el que ha cometido un delito.
para que afuera la gente no vea la carrera criminal como una alternativa de vida. Tienes que hacer lo que se hizo. Mira, la izquierda dice que no se puede derrotar a la delincuencia solamente metiendo a la gente presa. ¿Sabes lo que dijo Bukele? Mírenme. Sí. Y los metió a todos presos. Y tiene ahora una tasa de delincuencia que es mejor que la Suiza. ¿Por qué? Porque cuando tú persigues al delincuente y lo haces cantar, ¿ya? ¿Sabes lo que sucede? Disminuye la delincuencia. Hay menos disposición a cometer delitos. Sí, así es sencillo. El palo, la letra de la ley con sangre entra. A palo si es necesario. Así lo hizo Portales y así se hizo cada vez que hemos tenido que recuperar el control de nuestro país. Porque también, por ejemplo, con el Caballo Ibáñez, cuando se crea Carabineros fue porque, entre otras cosas, se había perdido nuevamente el control de nuestro país. A propósito, tenemos que hacerlo así. José Antonio Kast, que va a ser el próximo presidente de la República, y yo no tengo muchas dudas sobre eso, fue a visitar la cárcel de Bukele. Las cárceles. El Salvador, sí. Y él tiene intenciones de tener un sistema parecido al de Bukele cuando asuma como presidente de la República. Mira, ha visitado hartos sistemas penitenciarios, hartos sistemas carcelarios, y lo que ha ido haciendo un poco con todo el equipo de seguridad es ir sacando buenas ideas de distintos países, de distintos modelos, para integrarlos a uno solo, considerando también la realidad chilena. Desde ese punto de vista, yo ahí hay varias cosas que comparto con Johannes, que en Chile lo que pasa es que no hay costos. No hay costos de no cumplir la ley, no hay costos por delinquir. Como decíamos en el primer bloque, hoy día los carabineros, imagínate la frustración de agarrar por 30ª vez al mismo delincuente. Y que a la semana esté libre y al día siguiente esté robando, esté asaltando, esté asesinando y no pasa nada. Cuando a ti te da pavor irte preso porque sabes todo lo que puedes vivir ahí, bueno, ahí es donde se acaba comercio de delincuentes, estas escuelas y universidades de crimen organizado adentro de las mismas cárceles, la ridiculez que nos encontramos unos meses atrás, que bloqueaban el 2G. Bloqueaban el 2G en una cárcel. ¿Qué es eso? ¿Quién tiene 2G? Nadie, po. Entonces tenía a los delincuentes comunicados, tenía los crímenes organizados acostados en una cama de la cárcel, agarrando cada vez más con jóvenes celdas para armar con celdas. Aislamiento para los altos mandos del crimen organizado, aislamiento absoluto, pero construcción ahí de más que hacer reforma. Ahí nuevamente tenés que hacer una reforma, pues no te puede pasar que venga el juez Urrutia, ¿ya? Y diga, por ejemplo, ¿sabe qué más? Yo, porque me gustan mucho los derechos humanos del Tren de Aragua, entonces yo a esta gente le asigno estos derechos en reglamento, que fue lo que hizo cuando les permitió tener videollamadas. O sea, no puede ser que el Poder Judicial se meta hasta ese nivel en lo que es la reglamentación interna del control de las cárceles. Entonces, y por lo demás, lo otro, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene a gendarmería, pero literal, a los gendarmes los tiene a todos aterrados, no pueden hacer nada, porque cualquier cosa que le hagan a alguno de los muñecos, de los pulpos, esos mafiosos que andan descuartizando gente, y aparece el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que cuando no está persiguiendo a uniformados, anda defendiendo entonces a lo peor de la sociedad. Es... Mira, oye, tú haces la reforma o no haces la reforma del sistema judicial y también el sistema de derechos humanos, o esta cuestión no tenés cómo arreglarla. Este es otro ejemplo, finalmente, lo que conversábamos antes de los elementos culturales que tienen que ver con la empatía tóxica, que es estoy convenciendo a la ciudadanía que hay que preocuparse más de los derechos humanos de los delincuentes. Y nadie se preocupa de las víctimas, nadie se preocupa de los carabineros, nadie se preocupa de los militares que tienen en este eterno estado de excepción en la macrozona sur, nadie se preocupa de las víctimas, la gente que le han matado a sus familiares, que los han quemado vivos, están todos preocupados de los derechos humanos de quienes violentan y pasan por encima los derechos humanos de los demás. Entonces, vuelvo a cómo hemos deconstruido una sociedad que hoy día anda más preocupada de los delincuentes que la gente común y corriente. Si tú matas a un niño, si tú asesinas a una persona caminando por la calle, si tú andas descuartizando personas, se te acaba todo ese derecho. Es que son pobres víctimas, pues si no te olvides, todos son de la sociedad. Todos son pobres víctimas. Nunca, oye, si por ejemplo, te acordarás, tú te acuerdas de la viuda Maciel, ¿no es cierto? Esta cuestión de Bejo. La viuda Maciel fue
violentada sexualmente por como 50 gente del comandante Pepe el año 72. Terminó cometiendo suicidio. ¿Ya? Posteriormente, por ese delito, se le hizo juicio de guerra a esa gente y se fusiló a varios. Ahora están presos los que hicieron el juicio de guerra. Ese es, a ese nivel, al fiscal lo metieron preso. A ese nivel de locura estamos. Bueno, déjenme leer algunos mails. Dice, ¿puedes leer mi mail alguna vez? Está enojado este señor. José Bayer dice, estimado, primero que todo escucho el programa durante ya varios años. He participado en el WhatsApp con opinión. He escrito correos, pero lamentablemente jamás he sido considerado para nada. En segunda instancia, quisiera comentar que la película está inspirada... no, pero no digáis al aire, si estamos con el concurso. Ojalá por último sea leído. Gracias, José Bayer. Bayer, te leímos. Yo no escojo a quién leer Bayer. Lo que pasa es que agarro aleatoriamente y abro porque no puedo leer. ¿Bayer? Y es bueno. Sí, es Bayer. A ver, Joaquín Anjare, ¿por qué no analizan las propuestas de Parisi? Hola, Checho panelista. Deseo mandar una petición de analizar las propuestas de Parisi en lo que creo que lo hizo mejor. Educación. Parisi esbozó una serie de ideas de modernización de la educación francamente interesante, como una plataforma donde los niños reciban tareas de manera de medir rendimiento y tener estadísticas de los mejores y peores, para crear material, potenciar y nivelar respectivamente. A mí me duele el tema educativo, pues suelo estudiar con los antiguos ejemplares del ministerio, y en mi liceo vi en mi último año cómo cada año entregan libros más delgados. El último lote no recibí ni siquiera libros de ejercicios de matemática. Uy, que está largo el mail. Ya, bueno, yo la verdad que no sé cuáles fueron las propuestas en materia educativa de Parisi. Tiene algunas propuestas que son sin duda interesantes. Nadie si son interesantes, hay que tomarlas. Una plataforma en línea era que cada uno de los alumnos pudiera evaluarse y pudiera cumplir con tareas, un sistema automatizado. Tiene todo el sentido del mundo, pero también hay otras propuestas como ese retiro no inflacionario, que es como decir un cáncer sin quimio, ¿no? Hoy día estamos pagando el pato de los famosos retiros del 10%. Vean ustedes los diarios de ayer. Hoy día, 6 años después, hay que tener el doble de sueldo para postular a un hipotecario en un banco. La tasa es más del doble, por lo tanto... Gracias a los retiros. Gracias a los retiros de la señora de Pamela. Condenaste a una generación a ser arrendatario. Y en los países de ingreso medio, tú tienes básicamente una riqueza que es tu casa propia y una pequeña que es tu fondo de pensiones. Y al final, esos retiros fueron en contra de las dos. O sea, dejaste a las personas sin nada, siendo arrendatarios de por vida. ¿Y quién paga el pato por los efectos negativos de esas malas políticas públicas? Déjame decirte una cosa. Nadie ha sido más servil a la idea del Foro Económico Mundial de no tendrás nada y serás feliz que quienes hicieron los retiros, porque impidieron que la gente adquiera propiedad. Y este gobierno tenía por interés, esencialmente, te acordarás que la vivienda social no la querían entregar en propiedad. Arriendo. Era arriendo, era tenencia, te garantizaba, el primer proceso constitucional no te garantizaba la propiedad sobre tu vivienda. Para que el Estado te tuviera controlado. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con la gente que dice o que propone entonces cosas que al final lo que hacen es... Mira, lo que tratan de revertir es una política del gobierno militar que Merino, creo que fue Merino, el que dijo, vamos a transformar este país de un país de proletarios en un país de propietarios. Así es. ¿Ya? Y lo que no quieren es que Chile sea un país de propietarios. ¿Por qué? Porque el propietario va a defender el derecho a propiedad. Porque es propietario. Entonces, quieren a todo el mundo pobre, lo quieren arruinado. No es algo que diga yo, lo dice López Obrador, lo dijo Maduro. Los quieren arruinados para que dependan del político. Lo quieren a usted, señor. Lo quieren a usted pidiéndole las migajas que sobran entonces del presupuesto nacional. Lo que no se comen los políticos, eso lo quieren que usted le ande pidiendo a la gente. Y eso lo impulsan y lo avanzan también posturas como estas de los retiros, que son profundamente populistas, pero que lo que hacen es terminar destruyendo la capacidad de la gente de tener lo propio. Consulta al señor Kaiser. Judith 2227 dice:
Buenas tardes, Checho y panelista. Un gusto siempre escucharlo e informarme. Consulta al señor Kaiser. Si gana el señor Kast, ¿saldrán a la calle a protestar e intentar desactivar el gobierno? Usted, señor Kaiser, ¿cómo lo habría enfrentado? ¿Qué medidas hay que tomar? Gracias, salud y buen día a todos. Bueno, yo espero que en una primera instancia empiece de inmediato el nuevo gobierno a reconstruir las capacidades de inteligencia, porque aquí la persecución, esta cuestión, el 1810 no fue sin una organización, así como lo que pasa en el Instituto Nacional, lo que pasa en los colegios, no sucede sin una organización de adultos detrás, ¿de acuerdo? Que a la Fiscalía por lo demás le ha importado nada durante mucho tiempo. Nosotros tenemos que ir por los mandos, tenemos que ir por los que coordinan, por los que generan la logística. Ellos tienen que pagar por todo daño que se produzca en razón de todo tipo de acto en contra del Estado. Ley de Seguridad Interior del Estado, de inmediato para todos ellos. Y vamos entonces buscando a los cabecillas, al mismo tiempo que por supuesto se tienen que mantener las cárceles, o sea, las calles despejadas. Si tienes que entonces detener a 20.000 personas, detienes a 20.000 personas y mantienes detenidas a 20.000 personas. Si nos quieren hacer un golpe de Estado de nuevo desde el Congreso, tendremos que estar dispuestos a ir también hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque nunca más nos puede pasar que el voto se someta a la Molotov. Nunca más puede ser, aquí hacer una advertencia. El sistema democrático funciona en tanto todos los actores se sometan a las reglas del sistema democrático. Eso significa que yo pierdo, me las aguanto durante 4 años hasta la siguiente elección. Si no están dispuestos a aguantárselas hasta la siguiente elección y respetar el voto mayoritario de los chilenos, entonces los vamos a hacer respetar el voto democrático de los chilenos. Por la fuerza, señor. No, es que además, espérate, que además hay otro tema, yo me quiero sumar a lo que dice Johannes, que tiene que ver con la responsabilidad del gobierno y del Estado. El orden público es responsabilidad del Estado. Así es. Las manifestaciones, que son, digamos, legales, tienen un tiempo, un día, si piden un permiso, lugar, son legales. tienen un tiempo, un día, si piden un lugar, permiso, son legales. Si sí, no piden permiso, por eso, no son legales. tienen un permiso que tiene un día, un lugar y una hora. Y un cheque en garantía por los destrozos. Sí, Ojo, boleta de garantía. Exactamente, pero lo que voy es que tú no puedes tener un Estado, un gobierno que vea cómo se vulnera el Estado de Derecho y se quede callado. Entonces ahí es donde tenemos que ser súper claros que necesitamos un gobierno con una cabeza, un presidente que esté dispuesto a hacer lo que hay que hacer, que es su mandato. Y su mandato es resguardar el Estado de Derecho. La promesa, y una fiscalía. Con la promesa. Pero ojo, una fiscalía. Cuidado con la promesa, que no quiero escuchar al próximo gobierno decir otra cosa con guitarra. Una fiscalía. Cuidado con las promesas. La verdad. Por eso tienes que hacer una reforma de la fiscalía del Poder Judicial. Tú hiciste un conjunto de cosas en las cuales estoy de acuerdo y también estoy de acuerdo con Mara, pero cuidado con las expectativas. Yo, como el más viejo de acá, les digo, tengan cuidado con las expectativas, porque acá no lo van a esperar un año como esperan a todos los presidentes, no le van a dar ni 3 semanas ya ahí y van a empezar entonces. Bueno, pero es que Checho, si no estás dispuesto a aplicar la ley y aplicar la fuerza del Estado a las 3 semanas, entonces no lo vas a estar tampoco los 6 meses. ¿Cómo aplicáis entráis con un regimiento? Bueno, si tenés que entrar con un regimiento, entra con un regimiento. Y al mismo tiempo te están haciendo una protesta en la Alameda. Bueno, y en ese aguántate. No, cuidado, por eso te digo, tú tienes que ir por quienes están ordenando esto. Si hay alguien que... Por lo demás, yo no creo que esto se repita de la misma manera que el 1810. Porque la gente no. Porque ya el daño que hicieron, el daño reputacional que tienen... Sí, la gente discúlpame, pero ayer salieron entonces las feministas a marchar, las mismas feministas que andan escondidas debajo de una piedra con el tema de Monsalve. 3 años y medio escondidas. Entonces, la verdad es que la credibilidad que tiene toda esta gente en esta materia es cero. Pero si quieren ir realmente hasta las últimas consecuencias, vamos a ir hasta las últimas consecuencias defendiendo la legalidad y la institucionalidad del país. Ahora, el presidente de la República, y yo espero que en este caso sea José Antonio Kast, tendrá que dar las directrices que corresponde, y el resto de los poderes tendrá que ordenarse también, porque lo que no podemos tolerar, de nuevo, es que la institucionalidad se rinda ante la violencia. Exacto. Si vamos a tolerarlo de nuevo, entonces cerremos por fuera. Y el otro tema es el respaldo a nuestras policías. Cuando tú mandas a las policías a hacer lo que es su función de orden público, tú tienes que respaldarla. Aquí el Estado le falló durante mucho tiempo, la clase política le falló a nuestros policías, y por
por eso tenemos tantos carabineros perseguidos, además, por jueces absolutamente ideologizados. Tenemos que estar dispuestos. Acá hay que estar dispuestos a hacer lo que hay que hacer y lo que es tu mandato. Entiéndanme mi mensaje, chiquillo. Yo no estoy diciendo que no haya que hacerlo, hay que hacerlo, pero tenés tantos frentes. O sea, tú partiste diciendo, lo primero hay que construir más cárceles. Las cárceles no se construyen de un día para otro. Sí, o sea, las que yo te propongo sí. Bueno, pero no de un día para otro. Porque te estoy proponiendo cárceles de muy baja seguridad. Ya, pero está bien. De hecho, tú pusiste el caso de Bukele. Bukele en 10 meses tenía cárceles construidas. Ya, está bien. Si lo que te quiero decir lo que pasa es que acá todo se demora 10 años. Son demasiados los frentes que hay que entrar a picar porque este gobierno ha destruido prácticamente todo. Entonces hay que estamos con la promesa de crecer, estamos con la promesa de bajar los gastos en 6.000 millones, estamos con la promesa de terminar con la delincuencia, estamos con la promesa de echar a todos los ilegales. Es difícil echar a todos los ilegales, son 300, casi 1.330.000 personas. Si no lo hacía al mismo tiempo, si lo vaya a ir haciendo en la medida que lo vais pillando. No me quieren entender. Yo estoy de acuerdo en todas las medidas. Lo que digo yo, bajemos la expectativa, porque si le prometemos demasiado a la gente, va a ser un incentivo a que la gente reaccione negativamente. Lo que pasa es que decirle a la gente lo siguiente: las promesas, los compromisos que se están asumiendo en este momento son para el mandato. Es decir, el último día de mandato es el día en que tú tienes que aparecer con el resultado. Obvio. Y ahí te castigan o no. Son 4 años. Son 4 años para reconstruir las bases de la institucionalidad, las bases de la capacidad de defensa del Estado. Ahora, yo pienso que el deterioro es tan grande que se van a necesitar más de 4 años. Se van a necesitar, pero eso es un hecho, se van a necesitar más años. Por eso que te digo, entonces bajemos la expectativa. No, pero escúchame, pero cuando uno va mostrando resultados, lo que tú la gente, espérate, la gente va a responder. Lo que le pasó a Milei. Milei fue mostrando resultados y te van dando tiempo. Sí. Tenemos que ir a la pausa. Saludamos a la Angelita que nos vino a saludar desde Canadá. Se va mañana y vino por estos lados. Angelita, te queremos mucho, te extrañamos y tienes tu casa acá cuando quieras volver. Ándate al frío, no anda a pasar frío. Déjanos botados, aquí tenemos buen clima. Ándate a... En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola a todos. Primero, qué maravilla poder escuchar y aprender con Kaiser. Ojalá lo veamos como presidente de Chile en unos años más. Y a Checho, si bien es cierto que los resultados del CERVEL son rápidos, no es menos cierto que hay mucha fraudulencia y pillerías que yo como apoderada he visto y que al dejarlos estampados en los libros nadie los lee. Así es que ojo con eso a la gente que puede ser apoderados. Checho, ¿por qué no dan el nombre de los jueces que cometen prácticamente estas tropelías con la justicia? Así como el nombre de esta jueza Chong, prácticamente la que quiere acosar a Frey con un juicio. Hola Checho, estaba escuchando tu programa el día de hoy. Saludo a todos los que están en el panel. Y ¿sabes qué? Estoy con mucha rabia e impotencia. ¿Cómo es posible que al exministro Pardo lo hayan salvado el pellejo por lo que hizo? Imagínate, con esa doble alza del IPC, subió todo, subió la UEF, subió todo lo que está asociado con el tema de la luz. Y para reírse de la gente van a pagar 2 lucas por 6 meses. De verdad ya me está apestando lo que es la política. Y salvarlo con votos de la derecha, ahí me doy cuenta de que hay arreglines. Porque si ven por la gente, no debería haber hecho eso. Porque fue una cadena de muchas cosas que ocurrieron. Y solamente pagar 2 lucas por 6 meses es reírse de la gente. Hola, buen día, un saludo a todo el panel, a Mara, a Jorge, a Johannes, que es y era mi presidente, por él voté, y no pierdo la esperanza que salga en un futuro próximo. Y a la gente le digo, por favor, voten por Chile, para que salga la derecha y podamos salir a flote, no más comunistas. Bendiciones, Chechito, soy Marcela de Loprado. Señor Irane, buenos días, saludos a los panelistas, especialmente a un hombre valioso, Johannes Kaiser. Qué valioso, Johannes. Chile te abraza y te extrañará 4 años. Ojalá en los próximos seas presidente porque eres la persona que Chile necesita. Y don Sergio, no confíe tanto en el CERVEL, no confíe tanto.
No, si yo tampoco tengo un exceso de confianza, lo que pasa es que quiero creer en alguna institución y por lo menos la que me merece un poquito más de confianza. Oye, varias cosas. Yo quiero, ¿cómo que se llama? Volver sobre los parlamentarios de derecha que votaron en el Senado. En el Senado. En contra de la acusación constitucional. Le deben una explicación al país. Se la deben también los de izquierda, porque ellos quieren decir que protegen a una persona que engañó a la población. Los que estaban en contra de las colusiones, ¿eh? Claro. Estaban en contra de las colusiones y salvan a que te mintió con las cuentas de la luz. Claro, que estuvo un año guardando silencio sabiendo que a la gente le estaban cobrando más de lo que tenían que cobrarle y generando una inflación en todas las cosas. Y toda la gente de izquierda que dice que defiende al pueblo prefirieron defender un punto político y nadie votar a favor de la acusación constitucional. Esos son los primeros responsables, esa gran masa. Pero los candidatos de derecha, de Chile Vamos, que votaron en contra de la acusación constitucional, le deben una explicación a Chile. El señor Osandón ya podemos saber o sospechar por qué votó de esa forma, pero los otros que votaron, me escribió Cruz Coque que en la segunda había votado a favor de la acusación constitucional y que la primera la había votado en contra porque no tenía ninguna posibilidad de ganar esa primera. Se votan por capítulo la acusación. Por el capítulo 1. Pero explícame eso. ¿Qué significa que yo vote en contra porque no tenía posibilidades de ganar? O sea, ¿yo voto según cómo van a ser los resultados o voto según mis principios? Eso no entendí. ¿Por qué te voy a dar explicaciones si estoy diciendo lo que me dijo por eso digo, es que eso es lo que no estoy entendiendo. Coque, que ayer se dijo, el senador Cruz Coque, que ayer en este programa se dijo que él había votado en contra y me pidió aclarar que él había votado a favor del segundo capítulo. Es todo lo que te puedo decir. Yo no te puedo dar más explicaciones porque no soy representante. Basta con un capítulo para tú condenarlo constitucionalmente. En un capítulo votó a favor de la acusación. Exacto. Votó a favor de la acusación. Es todo lo que yo quería decir. Además, el senador Cruz Coque, el que más cercano a la idea que tengo yo de Bópoli, porque los demás han tenido unas votaciones bien raras, de verdad. A mí, yo al principio creía en el proyecto de Bópoli y me fui cada día alejando porque la verdad que siento que han votado de una forma que no estoy de acuerdo. Cruz Coque ha sido un gran senador, ha estado siempre en la línea correcta defendiendo a los carabineros y ha dado muchos ejemplos. Por eso es lo que yo quería decir. Señores, se nos acabó el programa, lamentablemente. No sé si hay alguna de las... Yo solamente quiero plantear una cosa antes que termine. Que vota nulo en una situación donde estás teniendo que decidirte entre la libertad y el totalitarismo, entre hambre y comida, porque eso es lo que estamos decidiendo ahora, entre democracia y la democracia distinta de Cuba, es lo que se llama un tibio, y no solamente un tibio. Dante Alighieri decía, en su Divina Comedia, decía que esa gente estaba en la antesala del infierno y lo perseguían entonces enjambres de avispas y tábanos. ¿Ya? Ojo con quienes te llaman a no tomar una decisión cuando se trata del futuro de tu país, porque te están llamando en la práctica a decantarte no por el bien, sino que a no rechazar el mal. Sí, no, y ahí hay otro punto, y me sumo a lo que dice Johannes, pero al final ese nulo, ese blanco es un cómplice. Finalmente es un cómplice también de la posibilidad de los resultados. Que gane la libertad de manera amplia, arrolladora, efectivamente, es muy distinto que gane por poca diferencia. Y ser cómplice de no lograr esa ventaja que además le da poder a la ciudadanía de ir en contra de los violentos, del estatismo, del comunismo, es grave y sienta un precedente. Yo creo que acá hay que tomar posiciones, aquí no se puede ser blando y hay que optar por la libertad. Ganar 60-40 hace toda la diferencia. El gobierno va a tener la fuerza y la legitimidad para aplicar los cambios, para controlar las fronteras, para ir atrás de los jueces corruptos, de los fiscales. Y eso se lo tiene que dar usted con su voto. Si usted elige nulo
elige blanco, está diciendo no me importa el futuro de Chile, no me importa la rapidez con que se hagan los cambios, no me importa darle legitimidad. Esta pelea va a ser durísima. No sacamos la mayoría en el Parlamento. Pamela Giles está llamando a votar nulo y blanco y decirle a su gente y tengo entendido que van a hacer una votación. Ojalá que la gente le demuestre a Pamela Giles que el PDG no es ella y no es lo que piensa ella, porque si fuese eso lo que piensa, ¿cómo que se llama? Parisi se ha quedado callado, yo creo, muchas cosas, porque le conviene tener a Pamela Giles, que tuvo una alta votación, digámoslo, la primera votación de Chile, la más alta en diputados, ¿no es cierto? Manucheri le ganó ahí por 20 votos, Manucheri, en fin. Ahí ¿Manucheri le ganó a ella? Sí, sacó más votos en Coquimbo. 12 votos más. Pero fueron 94. Sí, ahí muy cercana. Bueno, da lo mismo. Oye, dicho eso, yo también quiero como decir una cosa. Este discurso de da lo mismo quien gane, yo me tengo que levantar a trabajar mañana igual, no es cierto. Hoy día, gracias a Jara, hay muchas personas que ojalá sueñan poder levantarse a trabajar y no tienen trabajo precisamente por malas políticas públicas, por malas decisiones y por populismos de la izquierda que han destruido el mercado laboral y el crecimiento económico en nuestro país. Así que por el bien de que todos nos podamos levantar a trabajar el día de mañana, vote por la libertad. Y los que no queremos trabajar más, ¿qué hacemos? Jubílate. Ya nos vamos, queridos amigos, poniendo un poquito de humor. Johannes, siempre un agrado conversar contigo, porque la verdad siempre conversamos temas bien interesantes y tenéis posiciones bien claras frente a grandes problemas de este país. Así que nada, yo creo que tú eres una carta política importante que debe participar activamente en el proceso político, porque voces como la tuya son interesantes siempre. Así que muchas gracias. Agradecido por la invitación. Espero pasar un día sin ningún Kaiser, porque ya llevo 2 días seguidos por los Kaiser. Sí, espérate nomás. Jorge Alessandri, muchas gracias. Muy amable, Checho, como siempre. Y Mara, un agrado como siempre. Gracias. La única que ha cantado en Movistar Arena lleno, con el Movistar lleno. Como quisiera. No, yo estuve en el Teatro Paine lleno, en el Teatro Municipal y en el Casino Colchagua también lleno, con la gente muy cariñosa. Pero estoy muy lejos de la Marayo. Nos vemos, chao, que Dios los bendiga. Ya vienen nuevas voces. No se mueva de la sintonía de Radio Agricultura. ¿Cuál historia?